Capítulo 7, versículo 12 de Zacarías: y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Vamos a dejar ahí el texto y vamos a tratar de hacer una exposición acerca de el corazón del hombre, una exposición evangélica, más que nada yo le estaría nombrando dentro del entendimiento escritural, y yo le nombraría esta exposición corazón de diamante. Ustedes están viendo que Zacarías está diciendo en el versículo 12 que pusieron su corazón como un diamante, y quizás cuando nosotros hablamos actualmente por las predicaciones motivacionales acerca del diamante o un corazón de diamante, y se piensa o se torna en términos fantásticos o motivadores, porque relacionamos el diamante con una joya, con algo hermoso, con algo que brilla. Y en términos generales, la mayoría de las ocasiones que se pone en una alegoría o se pone en una ejemplificación, una joya tan hermosa, se tiende a llevar el discurso, el sermón, o la motivación, lo que la persona esté haciendo con ese ejemplo, a cuestiones fantásticas, a cuestiones que luzcan, a cuestiones que brillen. Pero aquí el texto está hablando del pecado del hombre, de una reprensión de Dios a ese hombre por su pecado. Y el texto está diciendo en términos generales que han puesto su corazón como un diamante. Pero el diamante no únicamente se usa o se visualizaba como una joya, como una piedra preciosa. Entendemos que desde que fue descubierto, según lo que los historiadores datan, pues el diamante se fue concebido como una piedra hermosa de gran costo para joyería. Pero no era la única propiedad que tenía el diamante desde tiempos antiguos, ¿no? El diamante es carbono cristalino, transparente, ópticamente isotropo, y se conoce que es el material más duro conocido. El diamante no solamente tiene como propiedad el que es hermoso, el que es cristalino, el que resplandece, sino una de las propiedades distintivas y muy particulares del diamante es que es uno de los metales naturales más duros que existen en esta tierra. De hecho, es incomparablemente duro, si lo podemos hablar en términos generales. Y la Escritura dice que el corazón del hombre en la reprensión, en este caso en la reprensión por el pecado, se torna como un diamante, se endurece, se vuelve un corazón duro. Y bueno, nosotros vemos que en términos generales, cuando nosotros exponemos el Evangelio, cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios a las demás personas, sale a relucir ese corazón de diamante, ¿me entienden? Y no estoy hablando de ese corazón que brilla y que luce, y no estoy hablando de ese corazón adornado, estamos hablando de una propiedad tan dura que por sí solo, podemos decir en términos generales, es inmutable. Es decir, el diamante no puede transformarse por sí mismo. El diamante no tiene en sus propiedades, no tiene la fantástica delicadeza de diluirse, de quebrarse. Es muy duro, es completamente, hablando en términos vanos, es completamente imposible que un material más débil pueda romper este material.
el diamante es duro. Y bueno, la comparación es que así como el corazón del hombre es naturalmente duro ante las cosas de Dios, es lo que está diciendo este texto. Ante las cosas santas, ante lo que Dios dice, ante lo que Dios demanda, el corazón del hombre se torna como un diamante. Y si nosotros vamos a Romanos, en el capítulo 1, si ustedes me acompañan, a la epístola que el apóstol Pablo escribe a los romanos, ustedes verán que en el capítulo 1, en el versículo número 28, que dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Recordemos que Dios entrega a las personas a su propio pecado, ¿verdad? Cuando no toman en cuenta a Dios, Dios entrega a las personas a su vileza. Es muy importante entender esto. Y pensamos cuando hablamos de eso que un ser, cuando está deleitándose en su pecado, ¿por qué Dios no lo castiga? ¿Por qué Dios no le reprende si está esa persona ahí revolcándose en su pecado? Está quizás fornicando, está quizás robando, está quizás haciendo esto o lo otro. Lo más probable, según el texto sagrado, es que Dios lo haya entregado a su propia miseria. El peor castigo de Dios para el hombre es entregarnos a nuestras concupiscencias, entregarnos a nuestros deleites, entregarnos a nuestros pecados, ¿sí? Por eso decimos que bienaventurado es el varón cuando Dios corrige, cuya corrección viene de Jehová. Dios al que ama corrige, Dios al que ama instruye. Pero aquí en este caso el texto está diciendo que Dios los entrega a su pecado por no tener en cuenta a Dios, por no considerar a Dios como su todo, como el Santo de Israel. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las haces, sino que también se complacen con los que la practican. Escuchen lo que dice el texto. No solamente la hacen, no solamente fornican, sino que se complacen, se deleitan con las personas que practican tales cosas, pero estas personas han entendido el juicio de Dios. Estas personas han entendido el juicio de Dios. ¿Y cuál es el castigo severo de Dios a esas personas? Entregarlos a sus concupiscencias. Dios los entregó a su mismo deseo, Dios los entregó a su miseria, de la cual solamente la gracia divina podrá sacarlos. Pero lo que quiero enfatizar de este texto es que estas personas son aborrecedores de Dios. El hombre es aborrecedor de Dios, de las leyes de Dios. Es por eso que, tomando el texto con el cual iniciamos, estoy hablando de Zacarías 7:12, es por eso decimos, Zacarías dice, pusieron su corazón como diamante, no porque brillara, no porque resplandeciese, sino duro. Endurecieron su corazón ante las cosas santas a pesar de la reprensión. Un corazón de diamante. Nosotros vamos a encontrar en toda la Escritura, en las cartas de Pablo, por ejemplo en el capítulo 3, versículo 10, donde dice, no hay justo, ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vemos que es la naturaleza del hombre aborrecer las cosas santas. Pero también vemos que el texto y lo que está rodeando este entendimiento dice que a pesar de que la naturaleza del hombre impío puede estar repudiando todo lo santo, cuando llega esa corrección de Dios, cuando llega la predicación del Evangelio, cuando llega la exhortación, cuando se expone la palabra de Dios, el hombre pone ese corazón duro, ese corazón en el cual Dios
conoce perfectamente que es perverso, porque la Escritura lo dice en Jeremías 17, del 9 a 10, el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y ese corazón engañoso, engañoso, ¿por qué? Porque ustedes se van a encontrar a personas engañándose a sí mismo. Engañándose a sí mismo. Creyendo que el camino por el cual están pasando, por el cual están transitando, es, entre comillas, bueno. Ellos saben que no. Perverso. ¿Quién lo conoce? Dios. Dios conoce a ese hombre, conoce la maldad de ese hombre. Con respecto al texto, estoy hablando de Zacarías capítulo 7 y la ejemplificación de un corazón de diamante. Hasta la actualidad, es decir, hoy en día, se desconoce la resistencia exacta de un diamante. Y quiero puntualizar algunas cosas. Recordemos que es un texto santo y está datado aproximadamente 400, 500 años antes de Cristo. Y se ocupa la analogía de una forma tan precisa que actualmente, aún con las pruebas que se le hacen, tendrían que ser geológicas, si no estoy mal, al diamante, se está viendo lo duro y lo resistente. El corazón del hombre es así, duro y resistente, y resiste a las cosas santas. ¿Qué le dice a Agripa al apóstol Pablo? Por poco me persuades a que sea cristiano, a pesar de que te exponen la palabra de Dios, a pesar de que te dicen la gloria del Señor en el Evangelio y tu condenación eterna. El hombre resiste, el hombre por sí solo no puede volverse a Dios. ¿Por qué? Porque no quiere. ¿Por qué no quiere? Porque no tiene las capacidades, porque está muerto en sus delitos y pecados. Corazón de diamante. Ese es el verdadero significado. Decimos, un corazón de diamante, un corazón que brilla. No, un corazón duro, un corazón de piedra. Un corazón sin ninguna intención de glorificar a Dios. Un corazón que puede resistir todas las correcciones de Dios y aún así seguir endureciéndose más. Porque cuántas personas no conocemos a las cuales Dios les manda. Les va mandando. El mismo pueblo de Israel. Advertencias. ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? Les manda advertencias. No entienden. ¿Y cuántas personas no conocemos que les pasa una cosa? Y cuando entendemos que Dios es soberano y lo vemos en términos espirituales, decimos, por algo Dios está llamándole la atención a esa persona, pero endurece en su corazón. Un verdadero corazón de diamante. El diamante puede rayar fácilmente un vidrio plano. De hecho, es usado también para ello. O puede sacar chispas con un metal. Se ocupaba para tallar, para darle forma. Se ocupaba para sacar filo. Pero para poder adornar ese diamante, para poder cortarlo, para poder llevarlo donde se tendría que poner, única y exclusivamente se puede utilizar otro diamante. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Que para poder cortar un diamante, la única forma es un diamante más fuerte. Y cuando yo estaba viendo este texto y cuando yo estaba meditando sobre todas las verdades que pueden tener dentro, recordé el pasaje de Proverbios 27:17. Ustedes lo saben de memoria. Cuando dice hierro con hierro, ¿qué pasa? Se aguza. El hombre
y otro hombre, el hombre se puede afilar, el hombre se puede desgastar, el hombre moldea al mismo hombre. Podría decirse que el diamante es mecánicamente un material naturalmente casi inmutable, es decir, por sí mismo, él solo no se puede deshacer, él solo no se puede cortar, él solo no se puede diluir, él solo no se puede transformar. No se oxida, siempre queda igual, no se desgasta, y por eso la Biblia compara al corazón del hombre endurecido por el pecado con el de un diamante. Chequen esta profunda verdad. El hombre ya aborrece a Dios. El hombre odia las cosas santas. Pero aun cuando hay una reprensión, aun cuando viene la predicación del Evangelio, cuando ustedes les muestran a alguien el Evangelio, el hombre mismo, en su esfuerzo de renegar de todas esas cosas santas, tiende su corazón a endurecerse. Se endurece contra las cosas de Dios. No cambia por sí mismo, no puede cambiar por sí mismo. Y recordemos que es un corazón engañoso y perverso. Es un corazón endurecido con las cosas santas, pero no solamente el decir que es un corazón endurecido ante las cosas santas, quiere decir que alguien viene y te blasfema, aunque las personas suelen hacerlo. Sino también tenemos personas con el corazón endurecido que se creen buenas, que creen que no hacen daño a nadie, que creen que no han ofendido a Dios, que creen que no necesitan de Dios. Eso también es un corazón endurecido. Eso también es un corazón como diamante que no se puede cortar más que con la espada de dos filos, más que por medio del Espíritu Santo que obra internamente en el hombre. Cuando el hombre tiene el corazón como diamante, tiende a decirse a sí mismo, tiende a hablarse a sí mismo, diciendo, y ustedes lo han escuchado varias veces, y a lo mejor ustedes lo dijeron en alguna ocasión, a mí nada me va a cambiar. ¿Cuántas veces el inconverso ha dicho eso? ¿Cuántas veces uno en la juventud pasajera, porque la juventud no dura, es pasajera, cuántas veces el hombre dijo, a mí nadie me va a cambiar? El hombre tiende orgullosamente a ensoberbecerse. El hombre tiende a odiar todo lo que venga de Dios. Cuando ve a alguien con la Biblia sin que tú te le acerques, inmediatamente están dispuestos a aborrecerte, a odiarte. Cuando le llegas a hablar de Dios, incluso cuando saludas a un inconverso y le dices Dios te bendiga, el hombre cierra su corazón. Parece que escucharan Dios y le tocaras un botón en su conciencia entenebrecida por el pecado, el cual sacaría una coraza fuerte en su corazón para endurecerlo más y más. Un corazón de diamante. Y el hombre dice a sí mismo, soy suficientemente resistente y fuerte para no depender de nadie. Es la dureza interior del hombre que se enfoca en rechazar cualquier cosa que tenga que ver con Dios y con su palabra. La Biblia por eso dice que el hombre, entre la reprensión, la predicación del Evangelio y su condición, el hombre pone su corazón como un diamante. Así es el alma del hombre. Y si ustedes me acompañan al Salmo 73, ustedes podrán ver cómo el hombre blasfema ante las cosas de Dios, cómo el hombre rechaza las cosas de Dios, cómo el hombre aborrece todo lo que tenga que ver con la reprensión divina. Salmo 73.
Versículo 8 dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. ¿Ponen su boca contra quién? Contra el cielo. Recordemos que estamos hablando en términos hermenéuticamente, en términos celestiales. Recordemos que hay muchos antropomorfismos en la Escritura para dar a entender alegóricamente la santa presencia de Dios, la ley de Dios o la persona de Dios. Y el texto dice en el versículo número 9, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea en la tierra. Pero el versículo 10 dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. El hombre blasfema en las cosas, contra las cosas de Dios, el hombre aborrece las cosas santas, pero aún así Dios se muestra benevolente con él, aún así Dios muestra su misericordia a pesar de que el hombre no quiere nada con él. Nosotros tenemos que ser misericordiosos con aquellas personas para mostrarles el Evangelio. Tenemos que saber que las personas no quieren nada con Dios. Tenemos que saber que a pesar de que no quieren nada con Dios, aun cuando les hablemos pondrán su corazón muy duro con respecto a las cosas santas. Pero tenemos que ser entendidos en la Escritura cuando Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 y 23 dice que por su misericordia, ¿qué? No hemos sido consumidos. Sí, tanto ellos como nosotros merecíamos ser consumidos, tanto ellos como nosotros merecíamos la ira de Dios, pero sin embargo la misericordia de Dios se muestra para con su santa iglesia, se muestra para que las personas vean su gloria, vean su gracia, vean su misericordia, se regocijen en sus estatutos. Nos dice la Biblia en la Escritura, en Salmo 22:14, que el corazón de Cristo en la cruz fue como una cera. Dice, mi corazón fue como cera deslizándose en medio de mis entrañas. Es decir, que el corazón del Salvador se funde cual blanda cera por amor y compasión por cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos que endurecer nuestro corazón ante las cosas divinas. Nosotros no tenemos que endurecer nuestro corazón con aquellas personas que rechazan las cuestiones divinas, sino todo lo contrario. Si el corazón del mismo Salvador se mostró misericordioso ante nuestro pecado, ante nuestra vileza, ante nuestra maldad, ¿nosotros quiénes somos para endurecerlo? Lo endurece la persona que no tiene al Salvador, lo endurece la persona que no tiene y no conoce la gracia salvadora. Nosotros no tenemos por qué hacer eso, sino todo lo contrario. Mostrar misericordia, testificar del Evangelio, mostrarles la grandeza del Salvador en la cruz del Calvario. Y bueno, Dios testifica que su corazón es blando para con nosotros. Dios testifica que su misericordia es para siempre. Dios testifica que nos mira con misericordia y benevolencia, que extiende su mano para con nosotros. Y de hecho, pues Él vino a buscar a los endurecidos de corazón. Aquel corazón como diamante que brilla orgullosamente, pero en sí mismo solo es un trozo de cristal frío y sin vida. Brillan orgullosamente con su soberbia y orgullo en las calles. Brillan orgullosamente, alardeando de sus logros. Brillan esos corazones sin Dios, pero están sin vida, están sin la vida de Dios, están muertos en sus delitos y pecados. Un corazón como diamante, según la Escritura, es un corazón duro, es un corazón sin vida, es un corazón sin valor. No tiene valor celestial
Ese diamante, ese corazón como diamante es frío, es un trozo de cristal frío, punto, sin vida, punto, muerto. Una piedra preciosa, sí, pero sin vida. Al fin y al cabo, sin vida, destinado a una perdición eterna. Pero tener un corazón así nos servirá para estar con nuestro Señor por la eternidad. Podrá brillar mucho, entre comillas, en términos terrenales, en este mundo, en las vanidades de este mundo, pero no sirve para la vida eterna. No tiene nada que ver con la gloria celestial. Es necesario un corazón que lata de amor por el Señor, que esté vivo. Es necesario un alma perdonada por Dios, lavada por la sangre de Cristo. Es necesario un corazón de carne. Ezequiel 36:26 dice: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Por medio de la obra redentora de Cristo, Dios quita ese corazón, como lo dice Ezequiel, ese corazón duro de diamante, ese corazón que no se puede romper, que se vuelve más y más duro frente a la reprensión de Dios, frente a las cosas santas, frente al Evangelio. Lo que Dios te está prometiendo, lo que Dios está diciendo, es que Él va a quitar ese corazón duro, Él va a quitar ese corazón de piedra, Él va a cambiar ese corazón de diamante, de cristal frío, duro, sin sentido, sin vida, y pondrá un corazón que lata, un corazón de carne, un corazón que le glorifique, un corazón con vida, con vida. Porque una persona sin el Espíritu Santo, una persona sin la justicia imputada de Dios en su vida, una persona que no ha sido sellada por el Espíritu Santo, está muerta en sus delitos y pecados. Está sin vida, está sin la luz de Dios. Dios promete quitar ese corazón de piedra, quitar ese corazón duro, ese corazón frío, y poner un corazón de carne. Un corazón vivo de amor por Él. Un corazón con sustancia. El texto con el cual iniciamos tiene un gran desarrollo interno y externo, como ustedes lo pudieron ver, tanto en el entendimiento de la obra que hizo Dios a nuestras vidas, porque Dios quitó ese corazón de carne, de piedra, Dios quitó ese corazón frío, Dios quitó ese corazón sin vida, y por medio de su Santo Espíritu, claro, estamos hablando en términos alegóricos, en términos espirituales, no estamos hablando en términos médicos, cardiovasculares, ¿verdad? Sino estamos hablando que Dios nos da vida por medio de su Santo Espíritu. Dios cambió esa naturaleza, y Dios puede cambiar la naturaleza de cada ser humano según Él lo decrete. Pero tenemos que entender que el hombre sí se va a endurecer. Está odiando día a día las cosas santas, y aún en la reprensión, como lo dice Ezequiel en el capítulo 7, versículo 12, y pusieron su corazón como diamante, para no oír las palabras de Jehová de los ejércitos enviaba por su Espíritu. Nosotros no pongamos nuestro corazón como diamante cuando Dios nos reprenda. No lo pongamos. Demos gracias a Dios, porque Dios obra en nuestras vidas, Dios nos va enseñando, nos va llevando a crecer en las cosas espirituales. Dios nos va tornando con humildad, con sensatez. Dios nos va humillando
Dios nos va permitiendo regocijarnos en Él y en las cosas santas todos los días. Amén.